El hombre que ves aquí asesinó a decenas de personas junto a los nazis, todo para acabar siendo fusilado años después. Lo curioso es que poco tiempo antes de su muerte era el capitán de los franceses que jugaron la primera Copa del Mundo. Como es común en los icebergs, cada vez este video se hará más siniestro. Y aunque al principio veamos cosas como un pulpo que predecía el futuro o jugadores que hicieron cosas locas, lo cierto es que al final te va a sorprender. Empecemos con el pulpo Paul. Paul fue usado para predecir los partidos de Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010, y aunque no lo parezca, le atinó a los 8 partidos que le pidieron predecir. El método con el que Paul elegía al ganador era simple. Le presentaban 2 cajas iguales con un poco de comida. La única diferencia es que en una estaba la bandera alemana y en la otra la bandera del rival. Un dato curioso es que cuando le atinó a la derrota de Alemania frente a España, muchos hinchas pidieron que lo mataran, pero gracias a Dios nada de esto sucedió. Aunque no lo crean, Colombia iba a ser sede para el Mundial del 86. Verán, la historia comienza en 1974, cuando Colombia fue elegida por la FIFA como sede oficial. El problema es que de un momento a otro empezaron a exigir condiciones que anteriormente no se habían hablado, como por ejemplo 12 estadios de lujo, aeropuertos con normas internacionales en ciudades pequeñas, y lo más loco de todo, una red ferroviaria que conectara a todo el país. En 1982 el presidente colombiano del momento, llamado Belisario Betancur, salió en televisión nacional para decir esto. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Finalmente la FIFA eligió a México como nueva sede, y es así que se dio el mítico Mundial del 86 que todos conocemos. El álbum Panini es tan mítico como el Mundial en sí mismo. En pocas palabras, se trata de un coleccionable con cada selección participante del torneo. El objetivo es llenar el álbum con las figuritas de cada jugador y pues obviamente completarlos un desafío estadístico y monetario. Para que te des una idea, si las figuritas en cada sobre no se repitieran, gastarías solamente $150. Pero como la vida no es así, realmente puedes llegar a gastar hasta $1,200 en completar uno solo. Ahora, esto no es nada comparado a lo que se viene, ya que a partir del 2030 el convenio de 60 años entre Panini y la FIFA se va a acabar. Todo porque esta última prefirió hacer negocios con una empresa estadounidense llamada Fanatics. Así que esos $1,200 del Panini van a ser baratos en unos años. Mick Jagger es el vocalista legendario de los Rolling Stones. La cosa con este tipo es que es como Paul el Pulpo, pero al revés. Verán, la historia de su maldición se remonta desde el 98, cuando viajó hasta Ámsterdam para apoyar a Inglaterra en su partido de octavos contra Argentina, perdiendo en penales. Días después fue la final entre Francia y Brasil, apoyando abiertamente a los brazucas, pero como todos sabemos terminarían siendo goleados 3-0. Después en 2010 mufó a 3 equipos consecutivamente, siendo Estados Unidos, Inglaterra otra vez y Brasil las víctimas de su mala suerte. Ya para finalizar, en 2014 dijo que Portugal e Italia llegarían lejos en el Mundial, pero ambos terminarían perdiendo en fase de grupos. Si se lo preguntan, no. Mick Jagger nunca ha visto en vivo un triunfo de la selección que apoya en el Mundial. El cabezazo de Zidane sucedió durante el partido finalista de Francia e Italia en el 2006. Verán, el partido iba empatado 1-1, y casi al minuto 110 la figura de Francia se ve cerca a Materazzi. Ambos comparten unas palabras, y lo que pasa a continuación es completamente loco. Esta acción provocó que el árbitro lo echara del partido, y al mismo tiempo esto provocó que Francia se desmotivara y terminara perdiendo el encuentro en penaltis. Pero, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Resulta que Zidane le dijo a Materazzi si quería su camisa de forma irónica, y es que durante todo el partido este lo estaba jalando de ella para contenerlo. Sin embargo, el italiano le responde groseramente diciéndole que preferiría a su hermana, lo que obviamente provocó la furia de Zidane e hizo que lo cabeceara. Jabulani es una palabra en el idioma zulú que significa traer alegría, y también es el nombre del balón usado para el Mundial de 2010. Esta cosa es conocida por ser la peor pelota en toda la historia del fútbol. Verán, el balón en sí fue diseñado con tecnología aeroespacial, lo que lo hizo tener 8 paneles que fueron termosellados para evitar las costuras. Sin embargo, lo peor de todo es que era excesivamente liso, lo que al mismo tiempo provocó que no tuviera buena resistencia al viento. Es por esto que cuando el balón llegaba a una velocidad de 70 km por hora se volvía impredecible, haciendo que durante todo el mundial hubieran goles increíbles y porteros humillados. Obviamente hubieron quejas y reclamos de todo tipo, e incluso el mismo Maradona dijo esto. Le pueden dar el chanfle que quieran, esta pelota es imposible, no dobla, viejo, no dobla. Pero bueno, ya que hablamos de Maradona, es necesario ver los 2 goles más históricos de todo el fútbol.
Sin embargo, debo darles un contexto rápido. Verán, la Guerra de la Malvinas fue un conflicto que se libró en 1982 entre Argentina y el Reino Unido. El objetivo en sí era obtener la soberanía de varias islas, y durante todo el conflicto se cobraron la vida de 650 argentinos y 260 británicos. Al final, Argentina terminaría perdiendo la disputa. Obviamente esto hizo que el país quedara moralmente destruido, pero lo cierto es que 4 años después iban a tener su venganza. Verán, el Mundial del 86 había empezado y tanto Argentina como Inglaterra se verían en cuartos de final. El primer gol del partido llegaría al minuto 51, cuando Diego Maradona usó su mano izquierda para darle un impulso al balón, dando la ilusión que había anotado usando su cabeza. Y solo 4 minutos después vendría el gol del siglo. Como ya todos sabemos, Argentina terminaría ganando el partido 2-1. Y exactamente una semana después se coronarían como campeonas del mundo. Si viste el Mundial de 2010, es imposible que no reconozcas este sonido. Las bubucelas eran unas trompetas de plástico originarias de África y eran usadas para simular el sonido de un enjambre de abejas. El problema con estas cosas es que fueron usadas en exceso durante todo este torneo, alcanzando un ruido máximo de 127 decibelios. Para que te des una idea, esto es tan ruidoso como el despegue de algunos aviones. Y obviamente esto provocó que miles de espectadores que fueron al mundial terminaran perdiendo la audición de forma permanente. Cuando hablamos de selecciones prodigiosas, posiblemente la primera en la que pensemos es Brasil, y es por eso que es demasiado extraño pensar que podrían perder un partido en casa, y más si decimos que fue por goleada. Pues resulta que esto sí pasó. Verán, el 8 de julio de 2014 se jugaba la semifinal del mundo entre Brasil y Alemania, esto en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte. Ahora, más allá del resultado de 7-1 que todos recordamos, hay unos datos que hacen esta goleada todavía peor. Resulta que en el entretiempo el partido lleva 5-0, y es por eso que los mismos alemanes prometieron entre sí bajar la intensidad de su juego, todo para evitar disturbios violentos en la tribuna. Por si fuera poco, ese mismo tarde el alemán Klose anotó su gol número 16 en todas las ediciones del Mundial, superando a Ronaldo Nazario como máximo goleador histórico de este evento. Además de todo, le quitaron el invicto a Brasil de 62 partidos sin perder en casa. Y por último, le ganaría la final a Argentina en el Maracaná. Si te pregunto qué canción del mundial recuerdas, lo más seguro es que pienses en esto. Sin embargo, aunque no lo creas, esta canción es uno de los peores plagios de toda la historia de la música. Esto que estamos viendo es el videoclip de un tema llamado Sangalewa y fue sacado en 1986 por un grupo musical de Camerún llamado Golden Sounds. Obviamente, cuando la FIFA y Shakira sacaron la canción, todo África estalló por no darles el crédito. Es por esto mismo que la FIFA y Shakira tuvieron que pagar una compensación millonaria, todo para evitar un desastre legal. La maldición de Tilcará se refiere a una supuesta mufa que cayó sobre Argentina. Verán, todo comienza en enero de 1986, cuando los jugadores argentinos viajan a la ciudad de Tilcará para entrenar. La cosa es que supuestamente el plantel argentino le promete a la Virgen de ese sitio que si ganaran el mundial volverían para agradecerle. Pero el problema es que a pesar del triunfo del 86 nunca cumplirían su promesa. Supuestamente esta es la razón por la que Argentina nunca más volvería a ganar un mundial a partir de este año, hasta que en el 2018 7 jugadores argentinos volvieron a la ciudad para cumplir su promesa. Sin embargo, 4 años después de esto por fin volverían a levantar la copa. Todo esto fue apenas el nivel 1. Ahora bajemos un poco al nivel 2. Aunque no lo crean, la Copa del Mundo ha sido robada antes. Verán, este acontecimiento pasó el 20 de marzo del 66, cuando Inglaterra recibía el trofeo Jules Rimet. El trofeo en sí estaba en un sitio llamado el Salón de Westminster, y era custodiado las 24 horas del día. La cosa es que cerca de las 12 p.m. varios guardias se dan cuenta que la copa no está, así que reportan la pérdida. Todo tipo de entes federales emprenden una búsqueda para encontrar el trofeo, pero simplemente son incapaces de hacerlo. Y es aquí cuando sucede lo más loco de todo. El 27 de marzo un hombre llamado David Corbett paseaba a Pickles, su perro, como todas las mañanas. De pronto Pickles comenzó a olfatear un paquete envuelto en periódico que había bajo un árbol, y el hombre con curiosidad lo abre, dándose cuenta que el trofeo mundialista estaba adentro. Obviamente tanto el perro como el hombre se volvieron héroes nacionales, al punto de que incluso fueron invitados de honor al banquete cuando Inglaterra ganó ese mismo mundial. En pocas palabras, un perro hizo lo que la policía inglesa no pudo. El 22 de junio del 74, Zaire y Brasil se enfrentaban para la fase de grupos en Alemania.
El partido es recordado por un momento extraño que pasó al minuto 84, cuando Brasil ya llevaba la delantera por 3 goles. Resulta que un defensa de Zaire comete una falta, y cuando Brasil va a patear sucede lo siguiente. Ahora, aunque no lo crean, este hecho tiene mucha historia detrás. Verán, resulta que antes del Mundial Zaire estaba gobernada por un dictador llamado Mobutu Seko. Este tipo robó el dinero que la FIFA había dado a sus propios jugadores. Esto justo después de que perdieran su primer partido de fase de grupos contra Escocia. En el siguiente partido contra Yugoslavia, los jugadores de Zaire se dejaron ganar en forma de protesta, perdiendo por una goleada de 9-0. Ya cansado de la humillación, el dictador amenazó a toda su selección, diciéndoles que si perdían por más de 3 goles contra Brasil iban a ser ejecutados. En pocas palabras, el jugador pateó el balón para ganar tiempo y evitar que los mataran a todos. El gol anulado por un jeque sucedió el 21 de junio del 82, cuando se jugaba un partido entre Kuwait y Francia en el Mundial de España. El partido en sí iba 3-1 a favor de los franceses, pero en el minuto 80 se escucharía un pitazo bastante fuerte desde la tribuna. Esto hizo pensar a los jugadores de Kuwait que el partido se había detenido, lo cual Francia aprovechó para meterles el cuarto tanto. Sin embargo, esto no le parecería a Fahid al-Hamad, es decir, el jeque y hermano del gobernante de Kuwait, quien entró a la cancha para insistirle al árbitro que debía anular el gol. Después de 5 minutos de interrupción, el árbitro le hace caso al jeque y anula el gol, pero igual esto no serviría de nada porque a poco tiempo Francia volvería a marcar. Obviamente el árbitro perdió su licencia después del encuentro, y solo 8 años después este jeque perdería su vida, defendiendo el palacio presidencial de una invasión que les hizo Irak. El primer 0-0 de la historia es más que todo un dato curioso y rápido. Verán, resulta que el primer 0-0 ocurrió en la edición del 58 en Suecia. Esto sucedió en el partido de Brasil vs Inglaterra de fase de grupos, donde obviamente todos esperaban muchos goles debido a la calidad de los equipos. De hecho, el partido fue tan aburrido que los líderes del plantel brasileño pensaron en meter a 2 titulares nuevos, y al final lo terminarían haciendo en el próximo encuentro. Pues bien, resulta que estos 2 titulares nuevos serían Garrincha y Pelé, debutando ambos para los mundiales en el mismo partido. Como ya todos sabemos, este mundial terminaría siendo ganado por Brasil, siendo estos 2 jugadores piezas muy importantes para el triunfo. Jules Fontaine fue un jugador francés conocido por una hazaña loquísima. Verán, resulta que este sujeto tiene el récord de marcar más goles en una sola edición del mundial, siendo 13 tantos en solo 6 partidos. Ahora, ¿qué tan loca es esta hazaña? Pues el propio Messi tiene la misma cantidad de goles sumando las 5 ediciones del mundial donde ha participado, mientras que Cristiano Ronaldo tiene solo 8. Suiza en el Mundial de 2006 hizo historia por ser el único equipo en ser eliminado sin recibir goles. Verán, resulta que durante la fase de grupos empataron con Francia 0-0, y aparte le ganaron 2-0 tanto a Togo como a Corea del Sur. Finalmente en octavos de final se enfrentaron a Ucrania, y durante 120 minutos no se marcó ningún gol. Sin embargo, como ya hemos visto en este video, el fútbol es bastante impredecible, y cuando llegó la tanda de penales los suizos fueron incapaces de marcar un solo gol. Esto provocó que el país tuviera 2 récords. El primero es ser la única selección eliminada sin recibir goles durante los 90 minutos de todos sus partidos, y el segundo es no meter ni un gol durante una tanda de penales, aunque en 2022 España hizo lo mismo contra Marruecos. India en el Mundial del 50 hizo historia por clasificar a la Copa y no asistir. Inicialmente había una historia que decía que este país le pidió a la FIFA jugar sin botines, y es que así se sentían muchísimo más cómodos en el campo. Sin embargo, años después la FIFA terminaría negando esta historia. Verán, resulta que el equipo indio clasificó de suerte al mundial tras el retiro de todos sus rivales. Sin embargo, fueron sus propios directivos los que prefirieron quedarse en casa, ya que para ellos el mundial era un torneo sin importancia. En cambio, creían que las olimpiadas eran muchísimo más relevantes, y en pocas palabras decidieron no ir al mundial porque para ellos no era lo suficientemente digno. El milagro de Berna es una remontada increíble que le hizo Alemania Occidental a la Hungría de Puskás, esto durante la final del 54. Ahora, para que se den una idea, esta Hungría llevaba 4 años estando invicta, e incluso ya habían goleado esta misma Alemania 8-3 durante la fase de grupos. Sin embargo, el destino los volvería a encontrar en la final, y para el descanso el partido ya iba empatado 2-2. La cosa es que en el campo había comenzado a llover, y es por eso que un sujeto llamado Adi Dassler, es decir, el dueño de Adidas, le cambió los botines a los alemanes por unos especiales. Esto con el fin que evitaran resbalarse tanto con el lodo que había en el campo. Y finalizando el partido marcan un gol que les da la victoria 3-2. Ahora, la cosa con este milagro es que es bastante polémico,
ya que con el tiempo se demostró que los alemanes inyectaron metanfetaminas durante el descanso. La sustancia en sí se llamaba pervitin y fue creada por los nazis para que sus soldados no se cansaran. Para empeorar la situación, la selección alemana compartió las jeringas sin algún tipo de higiene, lo que hizo que 8 jugadores contrajeran hepatitis semanas después, y 2 murieron de cirrosis pocos años más tarde. Pero ahora bajemos un poco más al nivel 3. Austria y Suiza hicieron historia por hacer el partido con más goles de todos los tiempos en los mundiales, esto en los cuartos de final del 54. El partido en sí terminó 7-5 a favor de Austria, pero ¿cómo fue que pasó esto? Pues bien, resulta que este encuentro se jugó bajo un calor de 40 grados centígrados, lo que provocó que el portero austriaco sufriera una grave insolación, quedando parcialmente ciego y desorientado sobre la cancha. Obviamente, tras los 90 minutos, ambos planteles terminaron el partido al borde de una tragedia por la deshidratación. Y como dato curioso, este es el único partido donde un jugador de cada selección logró un hat-trick. Todos hemos escuchado alguna vez de Benito Mussolini. En pocas palabras, fue un dictador italiano. Ahora, la cosa con este tipo es que sí o sí quería ganar la Copa del Mundo de 1934, pero rápidamente se dio cuenta que su selección no era tan buena como para lograrlo. Esto hizo que creara el concepto de oriundi, es decir, una persona de ascendencia italiana viviendo fuera de ese país, y bajo ese argumento empezó a nacionalizar deportistas sudamericanos buenísimos de ascendencia italiana, todo para que jugaran por ellos, y afortunadamente pudieron llegar a la final de todo el torneo. Un dato curioso es que antes del partido finalista con Checoslovaquia, Mussolini le mandó un telegrama diciéndoles que era vencer o morir, y por fortuna de ellos terminaron ganando ese partido 2-1. Esto es más que todo un dato curioso y triste que descubrí hace poco. Verán, resulta que todos los jugadores que estuvieron en los mundiales de 1930 hasta el de 1950 han fallecido. De hecho, de los que participaron en 1954, solo hay 3 que siguen con vida. El bengalazo es un suceso que pasó el 3 de septiembre del 89 cuando Brasil se enfrentaba a Chile, esto para las eliminatorias del mundial que sería el próximo año. El partido en sí estaba apretado, pero los brazucas llevaban la delantera con un solo gol. Sin embargo, cerca del minuto 70 pasaría lo siguiente. Copa da Itália em 1990. Ai, mas podia acontecer tudo menos isso. Resulta que una bengala había golpeado la cara del portero chileno Roberto Rojas, haciendo que empezara a perder mucha sangre mientras era ayudado por sus compañeros. Este hecho hizo que el partido se suspendiera, pero hay algo que no les he contado. Verán, resulta que un fotógrafo había capturado el momento exacto de la caída de la bengala, dándose cuenta de que ésta había impactado muy lejos del portero. Después de una extensa investigación, la FIFA descubrió que el arquero llevaba consigo un bisturí pequeño en los guantes, y aprovechando que la bengala había caído cerca suyo, simuló un golpe, para posteriormente cortarse él mismo una de sus cejas. Obviamente, Roberto Rojas fue suspendido de por vida de toda actividad futbolística, y a Chile le prohibieron participar de los 2 mundiales siguientes a este suceso. Andrés Escobar es un nombre ya conocido en este canal. En pocas palabras, fue un futbolista colombiano que marcó un autogol, esto frente a Estados Unidos en el Mundial del 94. Este gol provocó que la selección perdiera 2-1, siendo eliminados en octavos de final. Una vez fuera del torneo, el cuerpo técnico recomendó a los jugadores quedarse unos días más en Estados Unidos, todo para esperar que la tensión por el autogol bajara un poco en Colombia. Aún así, la selección regresó rápidamente a su país, pero solo unos pocos días después, el 13 de julio de 1994, Colombia despertó con esta noticia. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Resulta que el jugador había sido asesinado al recibir 6 disparos en distintas partes del cuerpo. Y obviamente esto hizo pensar a la mayoría de personas que su muerte estaba relacionada con su autogol. Sin duda algo lamentable. El 6-0 de Argentina contra Perú es de los resultados más sospechosos de todos los mundiales. Sin ir más lejos, Argentina necesitaba sí o sí ganar con 4 goles o más de diferencia, ya que de lo contrario serían eliminados de todo el torneo. Obviamente hacer esto era muy complicado, pero extrañamente el partido lo terminó ganando Argentina con 6 goles a favor. Ahora, ¿cómo es que pasó esto? Pues resulta que para empezar el torneo estaba siendo realizado en Argentina, y por si fuera poco el presidente del momento era Videla, un dictador bastante conocido por toda Sudamérica. La cosa es que este sujeto necesitaba que Argentina levantara la Copa del Mundo para usarlo de cortina de humo, y es por eso que antes del partido entró a los vestuarios de Perú, todo en forma de una visita amenazante. Por si fuera poco, días después de la goleada, Perú recibió 35.000 toneladas de trigo de parte de Argentina, y además también les dieron un crédito financiero de $50 millones.
Obviamente todo esto hace pensar a la gente que el gobierno argentino y peruano negociaron el partido, pero ¿será verdad o no? Uruguay y Hungría llevaron a cabo un acontecimiento bastante loco durante el Mundial del 54. Verán, para el minuto 75 los charrúas iban perdiendo por 2-0. Sin embargo, aquí es donde entra Juan Hotberg, el delantero centro de Uruguay. Este tipo termina dando la cara por la selección y mete un gol, pero este no sería el único. Faltando solo 4 minutos para que el partido acabara, marca el segundo que empata el encuentro. Obviamente Hotberg empieza a celebrar eufórico. Ahora, cuando toda la celebración termina, todos se dan cuenta que Juan no se levantaba del piso. Rápidamente la atención médica llega, y después de unos momentos reportan que el jugador había muerto. Sin embargo, un kinesiólogo empieza a hacerle masajes cardíacos a Juan. Afortunadamente todo esto funciona porque Juan vuelve a la vida. Sin embargo, en esos tiempos no existían los cambios ni los suplentes, por lo que el jugador se negó a abandonar la cancha y jugó lo que restaba del partido. Tristemente, Uruguay terminó perdiendo 4-2, pero sin duda el encuentro pasó a la historia por lo sucedido con Juan. Serbia y Montenegro son protagonistas de una polémica en el Mundial de 2006. Verán, resulta que este torneo empezó el 9 de junio de este año y la selección de Serbia y Montenegro había clasificado al Mundial. Sin embargo, solo 21 días antes de que empezara, los ciudadanos de Montenegro votaron en un referéndum oficial para separarse de Serbia. Y es así que el 3 de junio finalmente pudieron lograrlo. La cosa es que en esta fecha solo faltaban 6 días para que empezara el Mundial, y es por esto que la FIFA no pudo encontrar una solución. Así que tanto Serbia como Montenegro tuvieron que presentarse como la selección que se acababa de extinguir. En pocas palabras, dos países diferentes tuvieron que juntarse para representar uno solo. Las mascotas mundialistas han sido legendarias por representar la cultura del país anfitrión. Para empezar, la primera mascota de la historia fue este león en el Mundial de Inglaterra en 1966, y a partir de aquí hubieron muchísimas más. Sin embargo, hay algunas que han sido, por no decir menos, extrañas, como por ejemplo Xiao, un humanoide formado de cubitos y un balón por cabeza. También están los Spherics, 3 extraterrestres que según el lore están hechos de energía translúcida. Aparte de estos, también está el del último mundial, un tocado tradicional árabe llamado la F. Y no nos olvidemos de Piqué, un chile jalapeño gigante que representó a México en el 86. El próximo mundial se repartirá en 3 sedes, y es por ello que habrán 3 mascotas, un jaguar para México, un águila para Estados Unidos y un alce para Canadá. La batalla de Santiago se conoce por ser la cita mundialista más violenta y extrema de toda la historia. Verán, este partido se llevó a cabo el 2 de junio del 62, pero para entender todo debemos conocer el contexto. Resulta que solo 2 días antes del partido, unos periodistas italianos habían publicado editoriales groseras que hablaban sobre Chile, diciendo que este era un país analfabeta y subdesarrollado. Es por todo este motivo que para calmar la tensión los jugadores italianos tiraron claveles blancos a las tribunas antes de empezar el partido, pero las personas del público simplemente se las devolvían. Al empezar el encuentro, tanto jugadores chilenos como italianos se insultaban entre sí, y la cosa fue escalando hasta un punto donde hubieron patadas, puñetazos y peleas campales. De hecho, la policía tuvo que intervenir en 4 ocasiones para separar peleas, y después de muchas expulsiones, finalmente el partido acabaría con la victoria de Chile en un 2-0. Sin embargo, hay un dato curioso más. Verán, Ken Aston fue el árbitro de este partido, y después de volver a su país tuvo la idea de crear las tarjetas arbitrales tras ver un semáforo. En pocas palabras, este partido provocó que nacieran las tarjetas en el fútbol. Pero ahora bajemos al penúltimo nivel. El bidón envenenado fue una trampa usada por los argentinos para ganarle a Brasil en el Mundial del 90. Verán, todo pasa cuando los brasileños cometen falta en un jugador argentino, permitiendo que tanto el utilero como el fisioterapeuta albiceleste entren a la cancha para hidratar a sus jugadores. La cosa es que consigo traían 2 bidones, uno transparente que contenía agua normal y otro verde que supuestamente tenía agua mezclada con seantes. Obviamente los argentinos empezaron a ofrecer agua a los brasileños de este segundo bidón, y uno de ellos llamado Branco toma de él de forma confiada. Pues bien, resulta que solo minutos después de esto el jugador estaba totalmente perdido en medio de la cancha. Durante muchos años el plantel argentino negó este rumor, hasta que en 2004 el mismo Maradona confesó entre risas que el mito era verdadero. Los obreros de Qatar es de los datos más oscuros de todos los mundiales. Verán, todo empieza con la alta demanda de estadios que iban a ser construidos para el torneo. El plan en sí era tan grande que Qatar empezó a contratar obreros pobres de países extranjeros. Supuestamente iban a tener un buen salario, comida gratis y alojamiento de lujo, pero la realidad era otra. Resulta que solo al bajarse del avión les quitaban sus pasaportes y les cobraban $2,000 por gastos administrativos. Obviamente ninguno podía pagar esto.
y es por ello que se vieron forzados a trabajar gratuitamente para poder regresar a su país de origen. Ahora, sumado a lo anterior, todos estos obreros trabajaron durante 12 horas al día, todo bajo un sol de 40 grados centígrados, y obviamente esto hizo que poco a poco cada uno de ellos fuera perdiendo la vida. La cosa llegó a un punto donde hubieron más de 6.500 muertos como mínimo, haciendo que el Mundial de Qatar sea el evento deportivo más mortífero de toda la historia. Ahora, ¿qué dijo la FIFA acerca de todo esto? Pues resulta que se hicieron de la vista gorda, reportando cerca del 85% de las bajas como muertes naturales, todo para evitar pagar compensaciones económicas a las familias afectadas. Corea del Norte en el 2010 es la protagonista de varios sucesos extraños y escandalosos. Para empezar, el país clasificó al Mundial después de 66 años, y de hecho en su país no se transmitían los partidos internacionales por miedo a la humillación pública. Sin embargo, en su primer partido de fase de grupos no le fue tan mal, ya que perdieron contra Brasil por solo 2-1. Esto hizo pensar al gobierno norcoreano que su selección podría ganar el segundo partido contra Portugal, así que se decidieron a transmitirlo en vivo y en directo. Pero tristemente los coreanos serían goleados por 7-0. Extrañamente en ambos partidos las cámaras habían captado un pequeño grupo de supuestos hinchas norcoreanos, los cuales actuaban de forma muy robótica. Al hacer una investigación, la FIFA se dio cuenta que todos estos eran actores chinos contratados por el gobierno de Norcorea. En fin, la cosa es que todo el plantel vuelve a su país y son severamente humillados y castigados. Sin embargo, con el tiempo se confirmó que ninguno de ellos fue ejecutado, por lo que podríamos decir que la sacaron barata. Johan Cruyff fue sin duda el mejor jugador holandés de todos los tiempos. De hecho, estuvo a punto de ganar el Mundial del 74, y es por eso que se armó un escándalo al saberse que no existiría el Mundial del 78. La razón en sí estuvo oculta por muchos años, hasta que en 2008 se supo toda la verdad, cuando el propio Cruyff contó que vivió en secuestro pocos meses antes de la gran cita. Verán, esto pasó en su propia casa, cuando un tipo fingió ser mensajero para entrar a su hogar, y según Cruyff hubo una pelea donde consiguió diezmar al criminal, para posteriormente entregarlo a la policía. Sin embargo, el daño mental ya estaba hecho, al punto que el futbolista empezó a temer que algo así volviera a suceder en su ausencia. Lo loco es que Holanda terminaría perdiendo la final contra Argentina, siendo el único país junto a Alemania Occidental en perder 2 finales mundialistas de forma consecutiva. El portero alemán Harald Schumacher fue el protagonista de la agresión física más violenta en la historia de los mundiales. Esto sobre el francés Patrick Battiston en la semifinal mundial del 82. Pero bueno, veamos cómo es que fue la jugada. El resultado: 2 dientes fracturados, daño severo en las vértebras cervicales, rotura de varias costillas y un estado de coma de más de 30 minutos. Lo peor de todo no es esto que les estoy contando, sino que después de la jugada el arquero estaba como si nada hubiera pasado. Aparte de todo, este sujeto ni siquiera recibió una tarjeta por hacer lo que hizo, y el juego siguió hasta que Alemania terminó ganando en penaltis. Obviamente, Schumacher se volvió enemigo público de todos los franceses, al punto que en una encuesta nacional resultó ser el alemán más odiado por todo el país, incluso encima del mismísimo Hitler. Aunque no lo crean, hay una teoría conspirativa que nos dice que el Mundial del 58 no pasó de verdad. Verán, según esta teoría, todos los jugadores que participaron del evento eran actores pagados, y de hecho se nos dice que todo fue un plan organizado por la CIA, la FIFA y el gobierno de Suecia. Las personas que crearon la teoría los pusieron en un documental llamado Conspiración 58, donde daban todo tipo de pruebas y evidencias. Por ejemplo, lo primero que decían era que las sombras de la grabación no coincidían con la posición del sol en ciertos partidos, o que la infraestructura alrededor del estadio no era realmente perteneciente a Suecia, sino que más bien encajaba más con una ciudad estadounidense. Por si fuera poco, también nos muestran testimonios de jugadores antiguos y organizadores de la UEFA, diciendo que no tenían recuerdos de este mundial en específico. Afortunadamente, todo esto resultó ser un falso documental, dicho en los mismos créditos de la película. Ahora bien, como dato adicional, esta teoría nació en el 2002 con la creación de este documental, y a partir de ahí el 70% de los suecos empezaron a creer que el mundial nunca se había hecho realmente. Pero bien, ya que hablamos de teorías conspirativas, hablemos de los torneos organizados. Verán, esto es un rumor que nos dice que la FIFA suele organizar los torneos mundialistas para que se den tal y como lo planean. Por ejemplo, aquí les van unos datos interesantes. Para empezar, y como todos sabemos, han habido 22 ediciones de la Copa del Mundo, y solo han habido 8 campeones diferentes. Todos los campeones que han habido han sido sedes de la Copa en una ocasión por lo menos, y 6 de ellos fueron campeones la primera vez que fueron anfitriones. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que según los cálculos, ser local de una Copa del Mundo te da casi 37% de probabilidad de llegar a la final. Por si fuera poco, en este video hemos visto muchas cosas raras que suceden en estos torneos.
El Maracanazo fue la tragedia deportiva más grande que ha azotado a Brasil, sucediendo el 16 de julio de 1950 durante la final del Mundial. Para empezar, el país decidió sorprender al mundo construyendo el Maracaná, que en ese entonces era el estadio más grande que había en el planeta. Lo más curioso es que este fue el único mundial de la historia sin una final directa. Realmente el título se definía en una liguilla de 4 equipos donde a Brasil le bastaba con un simple empate ante Uruguay para levantar la Copa del Mundo. Obviamente todo el país ya celebraba por adelantado. De hecho, antes de que empezara el partido se estaban repartiendo periódicos impresos que decían Brasil campeón en las tribunas. Y por si fuera poco, ya había medallas conmemorativas listas para los jugadores brasileños. Otra cosa interesante es que este fue el partido con más audiencia personal de toda la historia, siendo 200.000 personas testigos de lo que pasaría a continuación. Verán, como siempre Brasil empezó ganando, pero de forma sorpresiva Uruguay remontó con goles de Chafino y Alcides Guilla, ganando y logrando lo que parecía imposible. Obviamente el impacto de la derrota fue tan profundo que hubo reportes de paros cardíacos en las gradas, y el arquero de Brasil llamado Moacir Barbosa fue condenado al odio social por el resto de su vida. El trauma fue tan devastador que la selección decidió abandonar para siempre su uniforme blanco con cuello azul, adoptando la famosa camiseta amarilla que todos conocemos. El FIFA Gate es el mayor escándalo de corrupción en la historia de todo el deporte. Verán, todo estalló la madrugada del 27 de mayo de 2015, cuando el FBI y la policía suiza rompieron en un hotel de Zurich para arrestar a los altos directivos de la FIFA. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues bien, resulta que durante más de 20 años se movieron $200 millones en sobornos para comprar derechos de televisión. Y lo más polémico de todo, votos para las sedes de Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, ¿cómo fue que cayeron? Pues bien, la figura clave de todo fue Chuck Blazer, un directivo de la FIFA que tras ser atrapado por evasión de impuestos aceptó convertirse en informante del FBI. Ahora, todo este escándalo provocó que el mismo Joseph Blatter, es decir, el presidente de la FIFA en ese momento, renunciara para que Infantino tomara su puesto. Pero por fin llegamos al último nivel. En 1969 Australia quería asegurar su participación al Mundial sin importar el costo. Es por esto que antes de un partido clave contra Rodesia en África contrataron a un hechicero de Mozambique, quien supuestamente enterró huesos humanos en el estadio del partido como parte de un ritual. El acuerdo en sí era pagarle 1.000 libras esterlinas una vez ganaran el partido, pero después de que lo hicieron con un marcador de 2-1 simplemente incumplieron su palabra y no le dieron el dinero. Como respuesta, el brujo le lanzó una maldición, y a partir de ese momento la suerte de los australianos cambió para siempre. Resulta que perdieron los otros partidos de eliminatoria y quedaron fuera del mundial. 4 años después clasificaron al siguiente, pero fueron eliminados en primera ronda sin anotar un solo gol. Y a partir de aquí no volverían a clasificar nunca más hasta 2005, cuando el periodista John Safran se enteró de la historia y creyó en ella. Es por esto que viajó hasta Mozambique y pidió perdón en nombre del equipo, para posteriormente hacer un contrarritual con otro hechicero que había por ahí. Extrañamente, solo un año después de estos acontecimientos, Australia volvió al Mundial, tras 32 años sin poder clasificar. La Guerra de la Sin Hora fue provocada por un partido de fútbol. Verán, en 1969 El Salvador era un país pequeño con mucha gente, mientras que Honduras era un país gigante con poca población. Como son países vecinos, 300.000 salvadoreños emigraron a Honduras para trabajar en el sector agrícola. Y aquí es cuando se arma el problema. Verán, al ver esto, el presidente hondureño aprobó una ley para expropiar tierras a los salvadoreños y expulsarlos de su zona, lo que instantáneamente causó que hubieran tensiones y problemas entre ambos países vecinos. El fútbol entra porque justo ambas naciones se iban a enfrentar en las eliminatorias del Mundial del 70, jugando 3 partidos. El primero de ellos se jugó en Honduras, ganando ellos por 1-0. Ese día una joven salvadoreña llamada Amelia Bolaño se quita la vida por la tristeza de ver perder a su nación. El segundo partido se juega en El Salvador, los cuales terminan superando a Honduras con un 3-0. Finalmente el último partido se jugó en México, y aquí El Salvador terminaría ganando en un 3-2. Esa misma noche ambos países rompen relaciones diplomáticas, y solo 17 días después entran en un conflicto bélico, el cual acaba apenas 4 días después con la intervención de la OEA. Mínimo 4.000 personas fueron asesinadas en esta batalla, siendo 3 partidos de fútbol la gota que colmó el vaso. Ya hablamos de la Copa Jules Rimet. En pocas palabras, era el trofeo que se daba en los mundiales de antes, específicamente en los años de 1930 al 1970. A partir de ahí cambiaron el diseño al que todos conocemos. Pero bien, hay un dato y es que en esos mundiales de antes la copa se mantenía 4 años en el país campeón. Sin embargo, la FIFA tenía una regla, y es que el país que se corone como primer tricampeón se quedaría permanentemente con este trofeo. Pues bien, resulta que este país terminaría siendo Brasil en 1970.
y es por ello que debían cuidar y mantener la Copa Jules Rimet desde entonces. Sin embargo, el problema llega el 19 de diciembre del 83, cuando unos ladrones hacen lo suyo y la toman de la sede de la Confederación Brasileña. Después de muchos años de búsqueda, el trofeo simplemente no se pudo encontrar, y lo peor de todo es que se autoriza que terminó convertido en lingotes de oro. Así que en pocas palabras, la Jules Rimet original duró solo 53 años. Las simulaciones de eSports han sido noticia los últimos años debido a las predicciones que lanzan antes del mundial. Verán, esta empresa suele usar su motor para simular las posibilidades del torneo, y así intentar predecir los dos finalistas que llegarán a la final de cada mundial. La cosa curiosa es que desde 2010 han acertado a todos los campeones del mundo, pero sin embargo han fallado con el subcampeón en todas sus predicciones. Según se está diciendo, el campeón de este año será España, y la finalista que la acompañe, Argentina. El 27 de abril de 1993 la selección de Zambia se encontraba viajando en avión hacia Senegal, todo con la intención de enfrentarlos en un partido de eliminatorias para el mundial. Sin embargo, a solo 2 minutos de despegue el motor izquierdo se incendia, y aunque el piloto tuvo intención de apagarlo para evitar que el fuego se propague, lo cierto es que desactivó el motor que no era, es decir, terminó apagando el motor derecho que sí funcionaba. Obviamente esto provocó que el avión empezara a descender y terminara chocándose en el océano Atlántico, ocasionando la muerte de las 30 personas que iban en él. Ante esto, la FIFA exigió a la selección de Zambia conformar un nuevo equipo y seguir con el calendario de las eliminatorias, lo que obviamente causó mucha polémica por la falta de empatía. No sé si puedo hablar de este tema, pero bueno, lo explicaré sin entrar en detalles. En el Mundial del 98, Al-Qaeda tenía planeado hacer un ataque terrorista en el partido de Inglaterra versus Túnez en Marsella, todo mediante 4 fases. La primera era atacar a todos los asistentes del estadio, teniendo como objetivo principal a figuras como Beckham o Michael Owen. La segunda era hacer un asalto al hotel de alojamiento donde estaba la selección de Estados Unidos en París. La tercera era estallar un avión en la central nuclear de Sibauts, y la cuarta era atentar contra la embajada de Estados Unidos que había en París. Afortunadamente todo se detuvo con un contraplan llamado la Copa del Mundo, donde participaron las inteligencias de 7 países europeos diferentes junto a la CIA y el FBI. Sí, parece sacado una película, pero todo es completamente real. Edward Dubisky es el jugador que ha recibido la peor entrada en la historia de los mundiales. Verán, todo ocurre en el partido de Yugoslavia contra la Unión Soviética del 62. Resulta que en algún punto un compañero del yugoslavo golpea fuertemente al soviético Mohamed Muhit, quien obviamente se levanta enojado buscando venganza. Es por esto que después de ver cómo Dubisky pasa el balón se le tira encima a su pierna derecha, fracturándole tanto la tibia como el peroné. Obviamente la lesión fue tan grave que Yugoslavia tuvo que retirarlo y enviarlo a su país, mientras que los mismos soviéticos sacaron a Mohamed por sentir que se había excedido. Pues bien, resulta que solo 7 años después de esto, Dubisky terminaría perdiendo la vida por un sarcoma en su pierna afectada. La teoría de los sacrificios en los mundiales es algo muy complejo de explicar. Todo empieza con la creencia de que casi siempre los países que ganan el mundial vienen de pasar una situación crítica en su gestión. Por ejemplo, Italia en el 34 ganó bajo el régimen fascista de Mussolini. Brasil en el 70 ganó en la dictadura militar. Argentina en el 78 ganó mientras Videla era presidente. Y en el 86 llevaban 4 años de luto afectados por las Malvinas. España en el 2010 quedó campeona mientras pasaban por la gran recesión. Y Alemania en el 54 ganó tras ser devastada por la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la cosa es que por algún motivo los campeones mundiales suelen ganar en los años más críticos de su historia, lo cual si nos ponemos a pensar es una coincidencia bastante turbia. Alexander Villaplane fue un hombre cuya vida se llenó de pecados. Para empezar, durante la ocupación nazi en Francia se convirtió en un colaborador sádico de la Gestapo, liderando una unidad paramilitar conocida como la Brigada Norteafricana. Verán, este hombre no solo se dedicaba a cazar judíos, sino que aparte disfrutaba torturando personalmente a sus prisioneros. Este tipo se hizo famoso por extorsionar a sus víctimas pidiéndoles oro y joyas a cambio de su libertad, pero una vez recibía los pagos terminaba matándolas de todas formas. Se le atribuyen directamente al menos 10 asesinatos, aunque bajo su mando se ejecutaron masacres atroces como la de Musidán, donde murieron más de 50 civiles y combatientes. Finalmente su racha de muerte terminó el 26 de diciembre del 44, cuando fue fusilado por alta traición apenas unos meses después de haber cumplido los 40 años. Sin embargo, hay algo que no les he contado, y es que solo 14 años antes de morir, este tipo estaba en Uruguay participando del primer mundial de la historia. Todo mientras portaba el brazalete de capitán de la selección francesa. El mundial es sin duda el evento deportivo más hermoso de todo el planeta, pero eso no le quita todas las cosas malas, oscuras y misteriosas que han pasado en él. Dale like y suscríbete si te gustó este video. Nos vemos en el próximo.